¿Cómo estamos hoy? Estamos de lunes, contentos, libres, pero lindos. Es decir, bueno, sí, estamos todos lindos, por supuesto. Y vos también, que estás del otro lado, hasta las 7 te acompañamos. Tenemos mensajes, claro. ¿Me recuerdas el teléfono? Pero cómo no, 11 58 35 87 69. Bien lo dice. Gracias por el mensaje. Ah, este es de Mendoza, de Cristina de Mendoza. Beso, claro. Dice, gracias por el mensaje, los veo siempre y me gusta este programa. La nota de Canela fue preciosa la semana pasada y la de Gabriela Arias Uriburu también. Un saludo grande. Muchas gracias. Linda nota fueron, sí, exactamente. Y acá, buenas tardes Emiliano, hermoso lunes. Gracias por todos los maravillosos temas que están tratando. Sigan para adelante, creciendo y alimentando conciencias. Muy bien, soy Silvia de Puerto Madero. Besos Silvia, beso a toda la gente de Puerto Madero. Emiliano, vos iluminás cuando compartís algunos temas humanos, comillas, y sensibles. Va un abrazo y un beso para vos y para todo el equipo. César de San Cristóbal. Gracias, César. Permitime leer algo de una bióloga muy conocida que es Irene Weiss, que mandó un mensaje el viernes y evidentemente no pudo salir por tiempo, qué sé yo. Sí. Y dice, por favor, tomen nota. La única forma que la especie humana sobreviva en el futuro es respetar todos los reinos vivos. No se puede industrializar a los animales hacinados como si fueran cosas inertes. ¿Te acordás que habíamos hablado el viernes de esto, no? Sí. Y hace su aporte Irene Weiss de Bagden. Irene Weiss. Ah, Irene. Gracias, Irene. Ahí está el mensaje. Vale. Vamos al próximo tema. Claro, mirá. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos, amigos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de negocios familiares? Le leo rápidamente algo que tengo acá, que me lo adjunté. Dice que rápidamente, antes de recibir a nuestro invitado, dice que en Argentina los negocios familiares, Lola, representan el 75%, escuchen esto, 75% del sector productivo y generan más del 70% del empleo privado. Sin embargo, aquí, solo el 35% llega a la segunda generación y apenas el 2% a la tercera. Por supuesto, la pregunta es cómo sostenerse en un escenario cada vez más competitivo. Para eso recibimos a Ariel Chamson. Ahí está, que lo tenemos en Zoom. Ahí está. Ariel, ¿cómo te va? Bienvenido. Él es consultor en marketing digital. ¿Cómo andás, Ariel? A ver si nos escucha bien. Dale, un gusto, ¿cómo andan? ¿Cómo andás? Acá Emiliano Rela, todo el equipo de cómo estamos hoy. Todo muy bien. Gracias por este tiempo. Ariel, ¿cómo hacemos con los negocios familiares para sostenernos? ¿Qué los sostiene, mejor dicho? ¿Y qué hay que hacer en esta tecnología que avanza, en el marketing, la inteligencia artificial? Contanos un poco, que vos estás más empapado de este tema. Antes está bueno hablar de esto, justamente que tocaste el tema. Dale. Que todavía no están terminando de hacer la transformación digital que ocurrió en los últimos 20 años, y ahora tenés el bombazo de la inteligencia artificial que viene de repente a arrasar con todo. Entonces estás en un momento donde la pyme normalmente, que venía trabajando en pos de mejorar toda la parte digital y de comunicación en marketing sobre todo, de repente se come este bombazo de ahora, pará, hay que cambiar todo. Claro. Entonces sí, realmente es un desafío importante, pero bueno, se puede trabajar, hay que enfocarse sobre todo y planificar, que es algo que a la pyme normalmente le cuesta porque vive en el día a día, más que mirando con mucha más anticipación. Sí, qué importante para abrir un poco el tema, ¿no? Digo, el marketing con todo lo que tiene dentro, ¿no? Digo, qué importante para las empresas familiares, las chicas y las medianas también, ¿no es cierto? Sí, sobre todo porque vienen las pymes acostumbradas a trabajar desde el abuelo, ¿no? Claro. Con un tipo de marketing muy sencillo, ¿no? Tener un producto que funciona, entregar un servicio razonable y trabajar de manera muy boca en boca, ¿no? Y a partir de los últimos años empezó la transformación digital y tuvieron todos que tener su página en Instagram, tener que tener reels y un montón de cosas que les parecía un poco extraño, pero de repente todos se volvieron influencers o tiktokers. Claro. Y pasamos por ese cambio. Hoy tenemos la inteligencia artificial que toca la puerta y dice, bueno, ahora no solamente hay que ser experto en comunicación, sino también tener idea de inteligencia artificial. Entonces el trabajo es un trabajo, te diría, con muchas dimensiones, y creo que el foco sobre todo es capacitarse, planificar y empezar a entender que hay un montón de herramientas que te acercan mucho más, claro, a esta nueva forma de hacer las cosas, ¿no? Sí, ahora cuando decís eso, digo, esto que dijiste muy bien, no querés dejar pasar abuelos, ¿no es cierto?, hijos, nietos. Hay una generación quizá como que es reacia a actualizarse, paréntesis, me anoté, WhatsApp Business, inteligencia artificial, Google Mi Negocio, digo,
hay una generación como que les cuesta, ¿no? Como, bueno, por ahí, viste, está el nieto que dice, mira, abuelo o papá, ahora es por acá. Totalmente, y eso lo vemos todo el tiempo, lo veo todo el tiempo trabajando con pymes. Claro. Esta visión que les cuesta, ¿no? O sea, ves a los chicos. Recién justo tuve una charla con una empresa que se producía productos textiles y decía, allí está mi hijo tocando esto nuevo, pero tenemos que revisarlo con el padre, el abuelo, que está medio reacio a estas cosas, que le gusta tocar las puertas. Pasa exactamente lo que acabas de decir. Entonces es una situación muy común y tenemos que lograr, para que esa transición sea razonable, que la generación que inició el negocio, tal vez más grande, entienda que hay que ir cambiando y ayornándose, y que los jóvenes también puedan entender el foco y la importancia que en algún momento tuvo esa primera idea. Ajá. Para no perder la esencia de la empresa. Entonces es cuestión de encontrar ese punto en común también. Ok, bien. Y es muy difícil determinar justamente los roles en una empresa familiar, porque me parece que se trata de eso, ¿no? Por ahí la nieta es la que maneja las redes sociales y tiene que atender justamente ese espíritu con el que su abuelo creó la empresa, ¿no? Y ahí me parece que se trata de conciliar, y ese es el gran trabajo que supongo que harán ustedes u otras especialidades, ¿no? Totalmente, 100%. Nosotros nos dedicamos al marketing digital y constantemente tenemos esa dualidad de ir trabajando con, no, esta persona se encarga de esto, pero del otro. Entonces, ahí lo que hay que hacer es entender que al final lo que necesitas es una persona que pueda producir y sea bueno en la tarea que está realizando. Y muchas veces lo que pasa es que se elige mucho en la pyme por confianza y no tanto por talento. Entonces se llama al primo, al amigo, porque confían más en él, pero tal vez no tenían ni idea de marketing, no tenían ni idea de operaciones o de finanzas. Entonces ahí empieza a tener problemas de contratación. Entonces es muy importante que la pyme empiece a adoptar una metodología más de datos, de entender no solamente que lo importante es la confianza, pero también capacitar a esas personas que forman parte de las empresas en cada uno de sus roles antes de poder mandarlos, digamos, a la batalla. Pero Ariel, te hago una consulta, digo, porque a veces también, digo, cuando son empresas que van pasando de generación en generación, uno a veces me ha tocado hablar con algunos empresarios y dice, y no quiso seguir con la tradición de la familia. Entonces te podés encontrar con una generación que no quiere seguir el legado. Totalmente, totalmente. Y eso también es algo que al final no tenés mucha opción, ¿no? O sea, no podés obligar a nadie. Al final depende también que también vos le transmitas, ¿sí?, a tus hijos, a tus nietos, el sueño, ¿sí?, o el para qué de lo que estabas creando, más allá obviamente de generar dinero y poder vivir de eso, sino cuál es el sueño o el objetivo detrás de esa empresa y que logre de alguna manera motivarlo. Y si no, bueno, tendrás que buscar por otro lado, pero es algo que pasa constantemente y por eso tenemos esa problemática de que las empresas finalmente terminan creándose y después es difícil pasarlas a una siguiente generación si no seguimos todas estas reglas de encontrar la persona adecuada, ¿sí?, capacitar a esta persona, motivar a esta persona. Entonces hay muchas cosas ahí que hay que trabajar, y en particular la pyme, ¿no?, que es la que más problemática tiene en este tipo de cuestiones. Ariel, lo que pasa es que también, digo, las generaciones pasan, se evolucionan las empresas, pero a veces los paradigmas cambian, ¿no es cierto? Digamos, totalmente. Del abuelo, del hijo, del nieto. Hay que hacer timonazo. Sí, totalmente. Positivamente, totalmente. ¿no? Sobre todo, para bien. Y sobre todo cambian también la tendencia. Justamente lo que hablabas hace un ratito con esta empresa era, hoy tal vez tenés que vender otra cosa. Lo que tal vez vendías bárbaro hace tal vez 6 meses, 1 año, 10 años, ya no se puede vender más. Entonces tenés un cambio constante del entorno, de cómo hay que trabajar, de las tecnologías. Entonces es capacitación constante. Yo creo mucho en la capacitación, en educarse, en investigar y estar constantemente en aprendizaje. Y justamente es algo que a la pyme le cuesta, porque muchas veces miran para adentro en lugar de mirar para afuera. Están todo el tiempo metidos en el taller trabajando. Así que mirar un poquito qué es lo que pasa afuera para estar todo el tiempo mirando lo que viene, ¿no? ¿Sabés qué ¿sabés qué me asombra? Vos estuviste laburando para Disney, para Nike también y para Starbucks, ¿es correcto? Sí, trabajé mucho con marcas grandes y después me empecé a enfocar más que nada hoy en el sector PYME. Ok, voy a las marcas grandes. ¿Qué pasa con el ayornamiento del marketing ahí adentro? ¿Es diario, es cotidiano, es un permanente, ¿no es cierto? Constantemente están aprendiendo, constantemente están innovando, constantemente están probando cosas que tal vez no se sabe si van a servir a futuro, pero están todo el tiempo en lo último y eso es lo que les permite
también encontrar esos diferenciales que los hacen únicos a estas empresas. ¿Haces un testeo cuando preparas una campaña de marketing? Y si haces ese testeo, ¿cómo seleccionas ese focus group para decirle, mira, tenemos planteada esta campaña, queremos que las zapatillas hagan esto? ¿Cómo lo hacen exactamente? Lo primero generalmente es encontrar cuáles son los productos antes de iniciar una campaña, qué producto queremos vender, qué producto sabemos que tiene buena salida, ¿sí? Y después encontrar el público para ese producto. Hay muchas maneras de hacer un análisis, ¿sí? Ya sea en diferentes páginas, en páginas donde hay acceso a librerías de un montón de productos o marketplace donde puedo entender cuáles son los productos de mayor tendencia. Claro. Entonces empiezo a buscar qué productos son los que tienen mayor potencial de salida, quiénes son las personas que los están comprando, buscamos reviews, buscamos cuáles son los beneficios o qué es lo que están buscando, y después recién de hacer todo ese análisis lanzamos una campaña muy efectiva donde la idea es conseguir mayor volumen de clics o mayor volumen de visibilidad en las redes sociales para llevarlo después a una oferta agresiva. Si tenemos una oferta agresiva en la página de destino donde lo mandamos, ya sea en el e-commerce, en la tienda, donde sea, logramos que esa persona tenga más ganas de comprar en ese momento y no espere a, bueno, lo vi, compraré después. Entonces es un camino que hay que pensar de manera estratégica, pero que si se hace de la manera correcta, en el orden correcto, terminamos teniendo buenos resultados. Bien. Creo que hay dos cosas, ¿no? Una empresa multi siempre empezó siendo una empresa familiar, ¿no? Que después para pasar a este paso grande de salto estratégico, tuvo que elegir a quién pone en puestos estratégicos. ¿Cómo hacer con la familia cuando no querés herir susceptibilidades, cuando no hay límites claros, cuando tenés a tu hijo que capaz que no está capacitado para eso y lo quiero correr para traer un CEO de otro lado, quiero traerlo a alguien más? ¿Y cómo hago para no lastimar los vínculos familiares, para que la familia quede en un segmento y la empresa en otro? Cuando hay esposos que trabajan juntos, ¿cómo hacer para no trasladar a la casa los negocios? Porque todo termina siendo vincular en un punto, pero una gran empresa empezó siendo una pyme chiquita, familiar, y quizás para dar ese salto hay que elegir bien a los puestos de trabajo. ¿Cómo se hace ahí? Sí, de hecho, en realidad lo que sucede es que muchísimos de los founders no terminan siendo los CEOs cuando la empresa crece. Claro. Cuando la empresa crece necesitas mayores habilidades y tal vez vos no sos la persona adecuada para dirigir esa empresa en el futuro. Pero qué difícil darse cuenta uno o mostrárselo a un familiar, ¿no? Sí, lo primero es que tiene que haber buen liderazgo. Al final el liderazgo se trata de poder tener esas charlas difíciles, de usar las palabras adecuadas y ser claro en qué es lo que se necesita y que al final el rumbo de la empresa y la empresa al final termina siendo un ente paralelo que necesita de cierto alimento o de ciertos recursos que tal vez nosotros no los tenemos en la familia y bueno, hay que agregar una persona por fuera. Y hay que entender que eso es así y es necesario para que la empresa pueda crecer y nos sirva al final a todos. ¿Y cómo influye la familia ampliada? En la pyme te va bárbaro, va muy bien, va perfecto, te cae un cuñado, una cuñada, medio inconveniente. No, difícil. ¿Qué hacemos? Que vaya a laburar. No, es que ese es el mismo problema que sucede siempre, ¿no? Que a veces ponemos la empresa al servicio de las personas, ¿no? Decimos, bueno, ahora apareció una cuñada, ¿qué puesto? Inventamos puestos. A la cuñada? Claro, empezamos, bueno, che, vendíamos anteojos, ahora vendamos, no sé, folletos, no sé qué, la ponemos ahí que le gustan los folletos. Al final, el problema que tenés con eso es que estás configurando una empresa como te sirve a vos y no como le sirve al mercado. Y al final las empresas lo que hacen es vender productos que otros necesitan. Entonces el trabajo es completamente inverso. No importa tanto lo que yo quiero o quién necesita trabajar, es qué necesita el mercado y qué le podemos ofrecer. Entonces ahí es muy importante ser inteligente y decir, bueno, tal vez no encaja la cuñada. Y tal vez la cuñada no podrá trabajar. Y bueno, hace buen café. ¿Es cierto? Claro. Tal vez es mejor que se quede haciendo café o llevarla de vacaciones en la fiesta de la empresa y ya está, y está todo bien. Pero es bueno un psicólogo estratégico para relaciones familiares, para que nutre o para que guíe o para que ayude a disociar a este CEO o a esta persona que tiene una decisión de decir, hey, acá no se mezclan los lazos familiares, no es algo referencial, no te lo tomes personal. ¿Es bueno? Sí, eso hacemos un poco los consultores de negocio cuando nos sentamos a hablar con estas empresas y tratar de bajarles estos conceptos. A veces le cuesta a la pyme porque, como decís, vienen pensando la empresa como una especie de familia y la realidad es que llega un punto que eso se quiebra porque no es sostenible, como decíamos, ir sumando roles o cosas y termina transformando un Frankenstein que buenísimo, todos trabajan, pero no sé si ganamos plata después. Después empiezan los problemas. Qué importante, estaba pensando,
Esto cuando comenzamos a hablar de o contarle a la gente, o contarle al que está mirando que tiene una pyme, o que está arrancando, o que están ahí adaptándose, ¿no? Como actualizándose. ¿Por qué es importante la inteligencia artificial? Muy buena pregunta. Mira, hace poquito salió un informe de la CASE, ¿sí? La Cámara Argentina de Comercio Electrónico, que dice que el 54% de las pymes argentinas ya están usando inteligencia artificial. Sí. Viste, nosotros generalmente sentimos que Argentina siempre viene como atrasado. La realidad es que estamos bastante bien en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, y hay un montón de posibilidades que te trae la inteligencia artificial, no solamente para automatizar procesos y demás en las empresas, sino para poder producir más. Entonces, lo que termina pasando es que terminás ganando tiempo. Tal vez una tarea que vos tenías operativa que lleva 3 horas por día, lo pones a un agente de inteligencia artificial que resuelva, ya sea, no sé, producir algún video o lo que sea, y vos te alivianaste 3 horas que podés dedicarle a otra cosa, a juntarte con la cuñada, a hacer café o lo que sea. No, y en ese sentido, ¿cuál es el límite, por ejemplo, en todo esto, ¿no? De que, bueno, yo tengo una pyme y tengo que estar en TikTok, tengo que estar en WhatsApp, tengo que estar en esto. Digo, ¿cuál es el límite también en ese momento de no caer en esa desesperación de si no estoy en todas las plataformas y si no estoy usando inteligencia artificial y si no estoy, digo, ¿cómo se encuentra ese límite de decir como, bueno, mi negocio tal vez no necesita hacer todo eso? Digo, ¿cómo te das cuenta de esa situación? Completamente. Eso es algo típico, es un problema típico que pasa en las empresas pyme, donde están constantemente mirando para todos lados y sale algo nuevo y lo quieren probar. No saben ni qué es, pero lo quieren. Pero que venga, eso se resuelve con algo. Exacto, eso se resuelve con algo que se llama mapas estratégicos, es algo que usan las multinacionales, y donde definen cuál es el foco, hacia dónde vamos, cuál es el mapa de ruta que tenemos que seguir, y en base a eso tenemos que trazar de atrás para adelante, desde el objetivo, qué cosas tenemos que hacer para llegar al objetivo. Y llegás al punto inicial, que es capacitarte siempre. Te das cuenta que para llegar a esto primero me tenía que capacitar. Entonces tenés un camino que te conduce a ese lugar, en lugar de estar todo el tiempo viendo espejitos de colores por todos lados, queriendo hacer todo, queriendo aparecer en todos lados, que no tenés ni el recurso ni el tiempo, y terminás completamente perdido sin llegar a ningún lado. Entonces, si vos trazás ese camino, va a ser mucho más fácil que después tengas un buen resultado. Claro, porque está bueno eso que dijiste como que todos, digo, en este caso una pyme, ¿no? Digo, es estar en todos lados. A veces es como, viste, como hasta manotazo de ahogados, se dice, ¿no es cierto? Como querer estar en todos lados. Mucho abarca, poco aprieta. Claro, digo, sin poner el foco, ¿no es cierto? Digo, también saber para dónde. Y antes que cuando decías esto de las empresas, ¿no? Digo, a veces está hecho para la familia, en realidad, o para los empleados, hablo en general. Digo, también es escuchar al consumidor. Tan básico y a veces no pasa. Es tremendo eso, porque es como, digamos, la realidad es que el mercado es duro, ¿sí? Al final esto es como una especie de selva que, más allá de que haya regulaciones, a las personas no les importa mucho si la cuñada del primo va a tener trabajo, les importa si el producto que estás haciendo les va a resolver esa necesidad. Entonces es muy importante partir siempre de esa base y de esa premisa para poder diseñar la estructura de la empresa. Pero Ariel, hay casos históricos donde no había necesidad y a un empresario se le ocurrió crear esa necesidad. Estoy hablando del último muñequito bomba que todo el mundo lleva colgado del bolso. O sea, nadie necesitaba ese muñeco, pero de repente alguien dijo, che, ¿por qué no volvemos imprescindible este muñequito peluche para que todo el mundo lo tenga en las llaves o en el bolso? O digo, hay gente que es visionaria y es capaz de implementar una necesidad que no existía. Exactamente. De hecho, bueno, tenés el caso más conocido, que es el de Steve Jobs con el iPhone, que en ese momento hicieron un análisis de mercado y dijeron, todo el mundo quiere botoncitos en los teléfonos. Y él dijo, no, mi iPhone va a tener un solo botón para prender y apagar, y se terminó. La realidad es que hay dos miradas, dos conceptos a la hora de crear productos o servicios, que tienen que ver con esto que bien decís. Por un lado, seguir una tendencia, buscar una demanda real que ya hay en el mercado y ser un poquito mejor que el competidor. Y después, por otro lado, crear productos completamente inexistentes que logren de alguna manera impactar y llevarse a ese mercado. Ese segundo camino es mucho más impredecible, mucho más riesgoso, pero hay personas, genios totales como estás dando el ejemplo, que lo hacen, que lo producen y se mandan. Y eso está más relacionado con creación de marca, lo otro está más relacionado con tendencia. Las marcas tienden a hacer menos creación de tendencia y más innovación diferencial, que es eso que bien decías. Pero además las empresas más grandes que existen hoy no venden nada. Por ejemplo, Amazon conecta.
Claro. No es que No produce. vende, claro. Mercado Libre, 3/4 de lo mismo. Ellos no producen, ellos conectan. Quiero decir, no sé, no se me ocurren, pero hay miles de empresas hoy, están entre ellas las más exitosas, que justamente lo que hacen es conectar, ¿no? Y que no es un producto que producen ellos. En realidad sigue siendo un servicio, lo que están haciendo es vendiéndote la conexión, ¿no? Claro. Es decir, conectar al consumidor con el vendedor que está necesitando vender y ellos forman parte de ese canal. Entonces al final lo que hacen es brindar un servicio. Como cualquier otra empresa, lo que pasa es que obviamente lo pueden hacer a gran escala. No es muy fácil de hacer, de hecho es complicadísimo lograr tener una plataforma de esas por el volumen de visibilidad que tenés que tener y de inversión en publicidad, marketing, para que esa plataforma termine siendo conocida, tenga suficientes usuarios para que sea rentable todo. Ari, pero es un servicio válido. Tengo mensajes, pero tengo este que rescatamos, a ver qué opinás y te lo leo, que tiene que ver con este tema. Dice, muchos de los negocios familiares no trascienden generaciones porque muchas veces los pibes se ven obligados a continuar un legado que no disfrutan o no los representan. Totalmente. Sí, eso es algo que pasa mucho y es triste porque al final termina siendo negativo para todos. Negativo para la empresa, negativo para el chico, negativo para el padre. Ahí es importante entender y tener esa charla que hablamos al principio, ser muy auténtico y muy sincero y honesto en el sentido de que si esto es algo que no le interesa a esta persona, es mejor no hacerlo y poner un profesional que le encante, que pueda hacerlo y seguir ese camino con una persona que no sea de la familia. Bien. Ari, muchas gracias por tu conocimiento, tu sabiduría y esta comunicación, ¿eh? Gracias. Abrazo. Gracias a ustedes, chicos. Un abrazo. Gracias. Ahí está el Instagram, ¿eh? Qué interesante. Qué difícil. Hay que hacer un buen traspaso para mí generacional. A ver. No hay un buen traspaso generacional, obvio que a los más jóvenes no les va a gustar, porque si el padre no acepta una iniciativa o no tiene la apertura de entender las nuevas tecnologías y no se ayorna de eso, obviamente el hijo va a elegir poner otra propia empresa. Exacto. Cambiamos de tema. Vamos entonces, señores. Mirá lo que viene, ¿eh? Claro. Ahí está. ¡Ay, pero qué pasó! Ahí salió.